Hola amigos, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos desde Los Libros. Quédense con nosotros porque hoy tenemos una entrevista maravillosa, una entrevista en la que va a haber mucha emotividad porque hay muchas cosas que contar. ¿Qué puedo decir más que todas las experiencias de un hijo hacia un padre, de un padre hacia un hijo, pero también una visión crítica de la poesía? Y bueno, ¿y con quién mejor que hablar de esta visión de hijo a padre y de padre a hijo que con Fidel Horta de Cuba, de La Habana, Cuba, un cubano de corazón que habla de la obra de su padre, que nada menos y nada más es el Indio Naborín. El Indio Naborín de Cuba es uno, bueno, de hecho podemos decir que es el poeta más importante de Cuba. Fidel, un gusto tenerte desde Los Libros, de verdad que me da mucha emoción hablar, y más después de leer tu libro, que es maravilloso. Bueno, gracias a ti, gracias por invitarme, la verdad me siento un privilegiado en este minuto, y más todavía cuando la invitación tiene que ver con el libro, El telescopio de la hormiga, y tiene que ver con mi padre, así que yo te agradezco mucho la invitación a ti y a todos los que tuvieron que ver con esto. No, pues gracias a ti, porque realmente te abriste un espacio. Sabemos que la agenda está muy ocupada, porque además déjenme contarles que Fidel está a cargo de la promoción cultural en la Embajada de Cuba en México. Soy el consejero cultural. Exacto, entonces realmente apreciamos muchísimo el tiempo que nos vas a compartir a todo el auditorio desde Los Libros. No, que va, un privilegio para mí estar acá. Pues como bien lo decía Fidel, vamos a hablar del libro El telescopio de la hormiga, los periodos creativos del Indio Naborí. Jesús Horta Ruiz, mejor conocido como el Indio Naborí. Así mismo. Y entonces este libro es de Grupo Editorial Sensontle, nuestros queridos amigos de Grupo Editorial Sensontle, los invitamos a conocerlos. De hecho, la editorial nos envió 2 libros, entonces a las 2 personas que primero se comuniquen con nosotros a través de redes sociales recibirán de regalo este maravilloso libro. Pero ¿qué te parece si ya empezamos, Fidel? Porque si no vamos a quedarnos con muchas preguntas en el tintero, porque ya lo adelantábamos, hay mucho de qué hablar. Claro. Fidel, ¿cómo ha sido esta experiencia detrás del libro? Es un libro que estuviste pensando mucho tiempo, lo comentas perfectamente en el libro, en el inicio del libro, dices que es algo que tenías pendiente para contigo mismo. Sí. Hoy en día ya está aquí, pero ¿qué hay detrás de la creación de este maravilloso libro, Fidel? Sí, mira, es una historia que tiene que ver en primer lugar con el amor que yo sentía por mi padre como padre. Es decir, era un padrazo, era un fuera de serie, y yo sentía una vocación importante hacia él. En la medida que fui creciendo y fui yo metiéndome en el mundo de la literatura, yo a publicar mis libros, a hacer mis cosas, mis cuentos, mis novelas, mis cosas, me di cuenta que aparte del gran padrazo que tenía, vivía con un poeta también fuera de serie, y me di cuenta que era uno de los más grandes poetas de Cuba, indiscutiblemente el poeta más popular de Cuba, más querido por el pueblo de Cuba, y que yo como escritor me iba creando una deuda conmigo mismo, que en un momento determinado tendría que salir a flote. Pasó el tiempo, vinieron los días terribles del fallecimiento de él, que fallece el 30 de diciembre del 2005, y esa deuda interior se incrementó porque yo bien hubiera querido escribir el libro con él vivo, y que él lo viera, lo disfrutara, como lo hemos disfrutado todos en la familia, incluyendo a mi madre. Pero no fue así. Es decir, la propia vida, tú sabes, que impone códigos y dinámicas muy rápidas, pero sí después me quedé con esa pena por dentro de escribir el libro sobre él que yo siempre habría querido escribir. Bueno, pasó el tiempo, al principio fue difícil, porque fue una pena honda, es decir, una pena muy honda, la partida de él para la familia inesperada, pero que tuvimos que asumir, que resignarnos, y poco a poco fue que empecé a escribir las primeras páginas. Yo pienso que influyó de cierta manera. Yo en ese tiempo daba clases en la Universidad Bolivariana de Santiago de Chile, daba clases de literatura, y vivía en Santiago de Chile, y las noches frías de Santiago de Chile me desvelaba a veces con muchas ideas sobre el libro en la cabeza, y ahí en Santiago fue que empecé a escribirlo, poco a poco, pero fíjate, en distancia física de La Habana, distancia física del entorno familiar, en distancia física del cementerio, del nicho 29 donde todavía está, el cementerio Colón de La Habana.
Y poco a poco fue saliendo el libro. Casi lo terminé, no lo terminé en Santiago, lo terminé en La Habana. Y ya, conforme con lo que había escrito, fue un libro que escribí, como decía Neruda, como cayendo desde la piel hacia el alma. Un libro hacia adentro, no hacia afuera. Y estoy muy contento. Esa es más o menos la historia del libro. Fue muy sentido. Lo leyeron poca gente, mi esposa, mi madre, lo leyó previo a que se publicara. Y así se hizo una primera edición en España y aquí en México, que hizo el Frente de Afirmación Hispanista de México, a través de un amigo entrañable, queridísimo catedrático de la lengua española en la Universidad de las Islas Canarias, Maximiano Trapero, que fue el que se impactó con el libro y promovió su publicación. Tú sabes que a veces las publicaciones de un libro como este, que es mitad teórico, claro, mitad familiar, anecdótico, pero al mismo tiempo tiene una gran dosis de análisis, de teoría, la expresión poética, puede resultar un poco complejo en estos tiempos en que la gente lo que quiere leer es algo menos complejo, más rápido, más que lo acompañe incluso en el metro o una cosa así, más rápido. Pero ellos fueron los primeros y ahora acá en México, esta es la segunda edición que se hace. Me parece que fue el grupo, el editorial Sensontle, que dirige Jesús Hernández, de inmediato se sensibilizaron con el texto y bueno, y lo publicaron en una edición bellísima, que ahí la tenemos. Sí, muy bonita. Más o menos la historia. Más o menos la historia. Mira, algo que me parece muy lindo y desde que lo leí, esta historia resumida en tu libro, es esta que necesitabas tocar tierra cubana para afinar los últimos detalles del libro. A veces, o sea, el dolor a veces te obliga a irte de donde se genera el dolor, aunque finalmente te acompaña, ¿no? O sea, al final te acompaña a donde vas, pero ese mismo dolor hace que regreses a Cuba y que des los últimos toques al libro. Sí, y yo pienso que de alguna manera, fíjate, el libro en su conjunto, las partes y el todo del libro, influyeron en que mi familia toda saliera un poco del vacío, claro, que estaba. Incluso en el libro, en la parte final, se incluye una carta que yo le escribo a mi madre cuando cumplió 80 años, donde le digo, hay que seguir viviendo, como él lo hizo. Claro. Es decir, él tuvo también sus problemas y supo enfrentarlos, resignarse y seguir. Bueno, pues nosotros, porque nosotros somos una familia muy grande, hay nietos, bisnietos, hijos, nueras, hay de todo, hay que seguir viviendo, no se puede vivir con esta tristeza. Claro. Es decir, se cayó en la familia en un bache emocional grande y yo pienso que eso se ha superado con creces ya a estas alturas por varios factores. Uno, creo que importante, fue la aparición del libro. Sí. Bueno, algo bellísimo, de hecho lo mencionas, es justamente que no debía recordarse desde la tristeza. Y hay algo que me pareció hermoso, que dices, ¿por qué recordar al indio Naborí desde la tristeza? A él hay que recordarlo desde la poesía, que fue el eje cardinal de su vida. Así mismo. Pero me costó llegar a esa definición, claro, a ese concepto que nos hizo reaccionar a todos y tomar otro camino, ¿no? Pues sí. Pero al final le diste el paso al corazón de toda la familia. ¿Tú sabes lo que hice? Yo hice exactamente lo mismo que hacía él. Ante el dolor, ante la emoción, porque estamos hablando de un poeta cuya característica principal era, fíjate, que de la emoción sacaba el tema, no del tema sacaba la emoción. Él primero se emocionaba y después escribía. Entonces, eso mismo hice yo. Dije, pero entonces hay que recordarlo precisamente a partir primero de sus orígenes humildes, de la periferia rústica de La Habana, de esa Habana casi del olvido de los años 20, del siglo XX. Empezar a recordarlo así y ver que no obstante todas las dificultades que pasó su familia, una familia muy humilde, muy de piso de tierra, como se dice en Cuba, de todas maneras, él fue un niño feliz. Entonces el que empezó a ser feliz, después tuvo la fortuna de casarse con una reina como mi mamá, que es como una diosa, una santa, que perfectamente pudiera estar en Roma. Su musa. Su gran musa. Y
y también fue feliz. Después nacieron sus hijos igual, pero cada vez que tenía un golpe de emoción, fuera de alegría, pero sobre todo de pena, es decir, de dolor, de lágrima, él lo escribía. Tenía una facultad especial. Entonces, eso mismo hice yo. Tenías que homenajearlo de esa manera. Claro, y tenía que ser en mi caso, fíjate, en mi caso tenía que ser una emoción recordada. Yo no pude escribir ni una sola línea cuando estaba montado sobre la tristeza de su partida. Tuve que después recordar la tristeza que había, y así fue saliendo el libro, con una dosis, como te decía hace un rato, del hijo, que no puede esconder el amor y se le sale. Claro. Pero al mismo tiempo entra el hijo y sale el crítico. Claro. Hablar de la obra de su padre. Qué maravilla. Y así, bueno, así esa dualidad es lo más interesante del libro. Sin duda, yo creo que ha sido una de las cosas que más me cautivó. El hecho que puedas separar esas dos partes, pero como dices, ineludiblemente en algunos momentos no puedes sacar al hijo. Claro, porque habían conversaciones y ya después, que en la medida que yo fui tomando, digamos, cuerpo ya como escritor, como intelectual, con un pensamiento propio, a veces distinto al de él en varios factores, entablábamos, teníamos conversaciones a diario en la casa. Había como una especie de salón. Hay todavía donde nos sentábamos a conversar, mis hermanos igual, y ahí polemizábamos. Él fue en una etapa de su vida muy materialista. Entonces hubo un momento que yo le decía, bueno, no se puede ser un poeta tan grande como tú, no puede ser tan materialista. Y entonces él me decía, por supuesto que no. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo soy materialista? En todas las decisiones. Para algunas cosas sí, para otras no. Y ese ir y venir de las cosas, un día me dijo, ¿tú quieres resolver el problema de si Dios existe o si Dios no existe, si yo soy materialista o si no lo soy, si creo en la materia? ¿Cómo? ¿Tú quieres resolver eso ya? Y dije, bueno, sí, bueno, resolvámoslo. Le digo, vamos a resolverlo. Vamos a hacer un poema ahora mismo a 4 manos. Tú escribes un verso y yo escribo, y yo te dicto, porque ya en ese momento estaba ciego, yo te dicto otros 2, y así hagamos un poema que nos salve a los 2 y quedar listo para siempre. Y el poema dice así, los primeros versos fueron los míos. Yo le dije, si poesía es creación, yo creo que el poeta no puede ser ateo. Eso fue lo primero. Y entonces él me contesta, si Dios existe, la naturaleza es su poema de mayor belleza. Y si no hay Dios, el creador del mito dio mente y corazón a lo infinito. Y ahora cierro yo. Por eso, realidad o fantasía, Dios siempre es poesía. No, entonces ahí quedó. Y así era una comunicación muy fluida, muy linda entre los dos. No, pero qué lindo que así se comunicaban realmente. Eso sí. debe ser una delicia tener eso. Claro, hacer eso con él era muy complejo, porque él tenía una capacidad, digamos, yo pienso casi rozando con la genialidad para improvisar versos octosílabos y endecasílabos, que a mí me cuesta más trabajo. Sí, pues si no suena que sea nada fácil. Entonces es difícil. Y entonces, bueno, pero así nos comunicábamos lo mismo para temas de literatura, para temas políticos o para temas de la propia familia, de los hijos, los nietos. Entonces, sabes que eso es una locura. Sí, no, bueno, qué maravilla. Bueno, debes de tener, lo trataste de resumir un poco en el libro, pero bueno, cuántas anécdotas y cuántas cosas debe de haber en toda esta historia de amor y de letras. No, fíjate, mi hermana la hembra, ¿no? Nosotros somos 3. Mi hermano Chuchi, el mayor, que es Jesús, mi hermana Alba, la del medio, y yo, que fui el más chiquito antes que existieran tantos niños en la familia, después no. Pero mi hermana escribió un libro que se llama El regreso del quinto mago, que es precisamente esto que tú decías, las anécdotas, porque era un hombre de anécdotas, era muy aéreo, él era muy entretenido, perdido completamente en un mundo totalmente de él, tenía un mundo espiritual muy grande, y de alguna manera el hecho de quedarse ciego en un momento de su vida multiplicó ese mundo espiritual, esa invención de rostros, de ciudades. Yo le decía, de túneles con música. Es decir, se tuvo que inventar otro planeta a partir de que se quedó ciego. Y las anécdotas son para morirse de la risa, de las cosas que hacía. Y mi hermana recoge una buena cantidad
Nosotros lo veíamos como un mago, por eso ella dice el regreso del quinto mago, ¿no? Vaya, pero qué maravilloso que la familia esté involucrada, todos en letras. Sí, era imposible que no estuvieran y mi todos hermano Jesús involucrados. igual Chuchi igual, también escribe, poeta, narrador. Vaya, qué todo. belleza. Oye, quisiera preguntarte por qué el título de este libro, El telescopio de la hormiga, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Mira, hay dos explicaciones. Una, digamos la más clara, que el lector puede ver en el libro, que está a las claras, que es un poema de él que dice: solo la poesía puede ser en la tierra el telescopio de la hormiga para ver más allá de las estrellas. Qué hermoso. Entonces, de ahí saqué el verso, el telescopio de la hormiga. Pero la realidad del título viene de que él es un hombre, o fue un hombre, que nació y creció en un ambiente donde no existía ni la más mínima señal de cultura. Sí, de padre analfabeto, piso de tierra, como te decía, en la periferia rústica de La Habana, que en aquella época era puro campo. Claro. Y no tenía, de ahí de ninguna manera podía salir un poeta, a no ser que naciera un niño con una vocación de poeta. Yo siempre defiendo una cosa: la vocación se confirma, lo que se desarrolla es el talento. Entonces, él nació con la vocación, tenía que desarrollar el talento, porque si no se queda, como decía Miguel Otero Silva, el venezolano, mirando la barranca. Pero no tenía forma de desarrollar el talento porque casi ni tenía escuela, no tenía ni maestro. En aquella época, te estoy hablando de La Habana, Cuba, de 1922. Claro. Y entonces era como una hormiga. Él era una hormiga, necesitaba un telescopio, y el telescopio fue el desarrollo precisamente de su talento, que era la poesía. Él mismo lo desarrolló, por eso se llama El telescopio de la hormiga. Hay una parte de tu libro que me gusta mucho, en donde mencionas que es el don de la poesía, que él nació con el don de la poesía. Con la vocación nació. Sí. Yo no tengo la menor duda de eso, porque si no, ¿de qué manera? El ambiente no era el propicio para ser un si era un poeta. ambiente de una plaza de toros, cuando en Cuba había plazas de toros, en la Loma de los Zapotes, en San Miguel del Padrón, ahí trabajaba mi abuelo como montero en la plaza, cuidando todo lo que había en la plaza, no solo los animales. Había un ambiente de ovejas, de campo total, de surcos, de bueyes, de arados y de analfabetismo total. No había un libro. Entonces, poco a poco él se va abriendo paso en escuelitas rurales, y cuando aprende a leer, ya tenía 6, 7 años, empieza a ser como una especie de biblioteca privada debajo de una ceiba que había cerca de su casa, muy cercana a un río, y ahí, hacia allí iba todas las tardes, sobre las 5 de la tarde, a leer. Empieza a leer poco a poco, y poco a poco va desarrollando un sentido del lenguaje que cuando tú analizas su entorno familiar, tú dices: ¿de dónde le llegaban a este niño las influencias? Entonces hay una anécdota, por ejemplo, que te puedo hacer. Ya él improvisaba décimas, él entra a la poesía, a la gran poesía cubana, ya después con los años se convierte en Premio Nacional de Literatura de Cuba. Y de poesía también, Premio Nacional de Poesía. Y de poesía, pero para llegar ahí, ya cuando uno ve al Premio Nacional de Poesía, que tú lo saludas, bueno, está saludando a un gran poeta. Sí, claro, por todo lo que hay detrás. Anterior, sí. Es decir, él entra por la décima. Entonces, tenía 13 años cuando ocurre la siguiente anécdota. Ya vecinos de él del barrio, de ahí de San Miguel, sabían que él improvisaba décimas, que era bueno improvisando décimas, siempre muy serias, no circunstanciales. También usual para un niño. Para un niño, es que era un niño viejo, que maduró muy rápido. Y llega a un lugar donde se iba a hacer un evento, a un teatro, donde se iba a hacer un evento poético, y entre dos poetas reconocidos, ya hombres mayores, y uno de los poetas falló, no fue. Se iba a suspender el concierto, que era como le llamaban allá, y uno de los organizadores le dice a él, que estaba presente entre el público: ¿por qué no subes tú? Que nosotros sabemos que tú cantas, que tú haces poesía, sube.
Y él le dice, no, y el público empieza a corearlo. En ese tiempo todavía no se hacía llamar indio naborí, le decían Jesucito. Y entonces, bueno, sube al escenario, y cuando va subiendo al escenario, el poeta, ya consagrado, dice una décima que lo ofende, como diciendo que él no podía cantar con ese niño que tenía tan pobretón, tan mal vestido, que él era un poeta de altos quilates, que no podía rebajarse a un pobretón de esa calaña. Entonces él como que se empieza a llorar, un niño, y se va a retirar, y el público empieza a decirle, todo esto es memoria popular, sí. empieza a decirle que le responda, que no se quede callado, que le responda. Y entonces se para en el escenario y dice esta décima que es parte de lo mejor de la memoria popular cubana. Él le dice a ese poeta, viste tú seda y encaje, y drill 100, y Casimir, que a mí me toca vestir la etiqueta del lenguaje. De mi camisa, de mi calzado y mi traje te burlas, porque no has visto que más pobre murió Cristo con un clavo en cada palma. ¿Acaso me has visto el alma para saber cómo visto? Esa fue la respuesta de un niño de 13 años. Es decir, ahí venía un poeta en ciernes que sacudiría con el tiempo los barrios de La Habana y de Cuba entera. Es decir, ¿de dónde le venían a ese niño esas cosas? Con 13 años, sin señal de cultura, de buena primera decirle, viste tú, sella de encaje, y que más pobre murió Cristo con un clavo en cada palma, ¿acaso me has visto al alma para saber cómo visto? Y un juego lingüístico con la palabra exacto. Visto, viste, no, es una cosa realmente fabulosa, improvisada claro. Al vuelo, incluso ya con conciencia social de que es realmente sentirse un hombre pleno, aunque tú seas pobre, no importa. Entonces, bueno, son muchas cositas. No, qué maravilla, realmente conmovedor. Pues, ¿cómo nos iba a convertir en el poeta? Sí, realmente conmovedor. Yo creo que sin duda ya ese era el inicio de lo que hoy en día es, ¿no? Para el pueblo cubano. Pero qué maravilla, porque era un niño, o sea, eso es lo impresionante. O sea, un niño normalmente no piensa en esas maravillas de crear a esa edad. Claro. Y él ya lo traía y tiempo después en el corazón, en la sangre. Sí, tiempo después se da otro fenómeno igual, que tú dices, pero ¿cómo es posible? Ya empieza a tener, acuérdate que en aquella época no había televisión en Cuba ni nada, todo era la radio. Empieza él a salir en la radio, a convertirse en un poeta con un arraigo popular muy grande, lo llamaban de todas partes, y los poetas que tenían una obra anterior a él se sentían un poco como que este intruso aquí nos está haciendo sombra. Y uno de esos poetas termina una vez sus versos con 2 octosílabos que decían, diciéndole a él, tú no eres más que mi sombra, y mi sombra va detrás. Y la respuesta de él fue, ¿y tu sombra va detrás? ¿A qué sombra te refieres? Si tú eres una sombra y eres una sombra, nada más. Siempre una sombra serás que nadie siente ni nombra. Y si acaso no te asombra lo que digo, que te asombre. Tú eres la sombra de un hombre, yo soy un hombre sin sombra. Entonces fíjate qué juego luminoso, maravilloso con la palabra sombra. Ya me volviste a conmover, contigo no paro, fíjate. Es un fenómeno. Yo pienso, y siempre lo digo, no solo en Cuba, es decir, el fenómeno del indio naborí es atípico, es un fenómeno sociocultural que se dio en la historia de la literatura cubana, que es inédito. Un hombre de tan humilde extracción llegó a ser el maestro el gran maestro en Cuba de la estrofa, es decir, de las formas estróficas. Lo mismo hacía décima, que soneto, que verso libre, quintillas dobles, octavas, romance. Era un maestro en toda la extensión y ni hablar del dominio del idioma, que en la medida que fue pasando el tiempo, por supuesto, se fue cultivando. Hasta que murió, siguió estudiando. Era como un médico que no paraba de estudiar, nunca paraba. Incluso a veces llegábamos a la casa, por ejemplo, y él te decía, ¿tienes tiempo? Ya estaba ciego, no podía leer. Tú le decías, sí, bueno, tengo tiempo. A mí, a mi esposa, a mi hermano, a mi hermana, a mi cuñado, a cualquiera. ¿Tiene tiempo?
Sí, tengo un poco de tiempo. Bueno, siéntate ahí, abre el diccionario y léeme completo la letra F. Entonces tú decías, pero ¿cómo la F? Léeme todo lo que diga en la F. Todos los significados que tenga. Me leas la palabra y la F y el significado. Y así, así, así. Y recorría el diccionario entero y al tiempo había que leerle otros libros y volvía. ¿Por qué no volvemos al diccionario? Empieza por la A. Léeme todo lo que haya de la A. Y después entonces te decía, vamos, trae el diccionario de la rima o de los sinónimos y antónimos. Léeme todos los sinónimos. Era una cosa así. Tiene una desarrolló con la ceguera una gran capacidad de memoria, de incluso de editar los poemas. Cuando él te dictaba el poema, ya el poema venía ya hecho. Es decir, para pasarlo a máquina. Una retención perfecta. Perfecta, pasado a máquina y ya publicado. No había que hacerle ninguna corrección. Y yo pienso que una buena parte, fíjate, de lo mejor de su poesía, la publicó precisamente a partir de los grandes dolores físicos que tuvo, como ese de quedarse ciego. Que de hecho en un ratito más nos vas a contar cómo divides en periodos el libro, pero uno de los que dicen, justamente de los que mencionas que se volvió uno de los más importantes es justamente este del dolor. Sí. Escribir desde el dolor. Y algo que me parece fundamental es que tú dices, hoy en día tú pudiste escribir este libro también por el dolor, pero el dolor vuelto homenaje, digamos, ¿no? Pero él también, o sea, de alguna manera estas emociones que me parece fundamental lo que decías al inicio, las emociones lo llevaban a irse por caminos distintos, y durante los periodos que tú mencionas en el libro fueron siendo distintos los motivos que lo llevaron a escribir. Eso es algo de lo más fascinante de su obra. Incluso tú ves, por ejemplo, es el poeta de las emociones. No escribía por tema. No escribía por tema ni incluso por el azar o por decir algo que pudiera ser ingenioso. A veces tú te encuentras en este mundo actual un tipo de buena poesía, ¿no? Pero que es poesía ingeniosa, incluso que yo le he hecho. Pero ingeniosa, él no. Pero es hasta cierto punto premeditada, digamos, sí. No es así espontánea. No, y buscando el ingenio, pero no la emoción. Claro. Él, toda su poesía íntima es pura emoción. Por eso cuando, por ejemplo, muere el padre, que era analfabeto, él escribe unos versos, eso fue en el año 52, escribe unos versos, 1952 del siglo XX. Escribe unos versos maravillosos que se llaman A mi padre, que terminan en las últimas 2 décimas son fabulosas. El poema está dedicado al padre, poeta con la agonía de no atrapar la expresión. De ti, de tu corazón, me vino una poesía, me vino la poesía. Sentiste una melodía honda que no tradujiste, y yo, el heredero triste de tu inefable sentir, sigo empeñado en decir el canto que no dijiste. Tu emoción analfabeta era un poema frustrado, estaba crucificado en la palabra el poeta, y entonces así sigue, y al final termina: y no sembrar un laúd en tu silencio enterrado, para que en el perfumado tiempo de la primavera suba por la enredadera a decir lo que has callado. Ay, es decir, porque él sentía, según decía, que su padre, es decir, mi abuelo, era un poeta frustrado, que trataba a veces de decir cosas y desesperado no podía decirlo. Y él al mismo tiempo se empeñó, digamos que en decir, ser la voz de su padre y de su madre. Y entonces, bueno, ya te digo, y eso fue una transmisión, transmitió a nosotros, y particularmente a mí, un sentido muy emotivo de lo que es la poesía, un compromiso muy serio con la literatura, muy serio. Y en el caso de él, como vivió una larga vida muy intensa, murió a los 83 años, vivió varios periodos importantes en la historia de Cuba, incluyendo el proceso del revolucionario, de la revolución, y después el triunfo de la revolución. Se convirtió en una persona de hondas emociones de toda la vida. Cuando muere su primer hijo, eso fue otro de los golpes grandes.
Fidel, ¿te parece que hagamos un breve corte? Y cuando regresemos seguimos con esta emotiva entrevista. Por más de 3 veces me has querido hacer llorar, no se vale. Amigos, no se vayan, enseguida volvemos Desde los Libros. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Hola amigos, ya estamos de vuelta, estamos platicando con Fidel Horta acerca de su padre, el indio Naborín. Y bueno, Fidel, quisiera empezar este segundo bloque de la entrevista con una pregunta que igual y me voy a meter en unas fibras entre este aspecto profesional tuyo que es bastante amplio en el mundo de las letras y de la cultura, pero quisiera preguntarte qué significa para ti hablar del indio Naborín, y te voy a decir más o menos en qué línea va la pregunta. En una parte de tu libro mencionas que no es para ti muy sencillo ponerte la gorra de crítico y después quitártela y volver a la gorra de hijo. El libro es precisamente muy emotivo por ello. Tú logras de alguna manera ver por fuera la obra de tu padre y hacer críticas a la obra de tu padre, pero ineludiblemente llega el hijo y se interna en esa crítica. ¿Cómo fue ese proceso tuyo y cómo pudiste lidiar con ese salir de la faceta de hijo para entrar a la faceta de crítico como poeta que también eres? ¿Cómo pudiste manejar este juego de emociones tan profundo? Ya te digo, fue complejo. Fue complejo, aunque la verdad es que cuando empecé a escribir el libro, luego la medida iba fluyendo, montado en la emoción. Iba fluyendo y salió como de golpe. Vaya, yo digo como de golpe, sin bibliografía y sin notas al pie de página. Es decir, es de memoria. De memoria. O sea que también heredaste la memoria de tu papá. Lo escribí casi de memoria, pero y llevado por esa. Ahora, el tema era complejo pues yo siempre había tenido todavía tengo una situación, ser escritor y ser hijo de un poeta famoso. Claro. Te impone una serie de no solo famosos, sino buen poeta. Es decir, el indio Naborín tiene para mí la cruz sagrada de los grandes poetas. Y aparte es tu padre. Al norte lo oculto, al sur lo popular, al este lo moderno y al oeste lo antiguo. Entonces era muy difícil convivir con un poeta así y al mismo tiempo ser poeta uno. Sí, claro. Es decir, la luz que él transmitía era muy intensa. Sí, por supuesto. Incluso yo pasaba por las experiencias de llegar a lugares
Yo tengo varios libros de poesía, varios libros de cuentos, varias novelas, varios libros de ensayo, varios guiones de cine. Vaya, tengo como una obra como escritor, ¿no? Y sobre todo en Cuba, era profesor de la universidad igual, pero sobre todo en Cuba, cuando llego a algún lugar a dar una conferencia o a dar un recital o a acompañar a trovadores en un recital poesía y trova, lo que sea, perdón, y a alguien se le ocurre decir que además de todas estas cosas que yo hago, aquí con nosotros está el hijo del indio Naborí, se cae el teatro abajo, de aplauso, de, ¿cómo se llama? Y de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, dejo de ser todas estas cosas que te dije al principio, y me convierto único y exclusivamente en el hijo del indio Naborí. Es decir, ya tengo 51 años, a veces me tratan como si tuviera 10, como si estuviera siendo el niñito. Pero eso es algo que yo he asimilado con el tiempo con mucha tranquilidad. Es un compromiso ser hijo del indio Naborí, incluso desde el punto de vista político para Cuba. Es el poeta de la Revolución Cubana. Y tengo un alto compromiso con él desde todo punto de vista, pero al mismo tiempo me siento muy orgulloso, por supuesto, de serlo, y lo llevo con mucha modestia, sobre todo en Cuba, que lo conoce todo el mundo. Es decir, cuando es atípico, te decía hace un rato, porque si esto se da con un actor de televisión, de telenovelas, o con una actriz, o se da con un músico de valía, ¿no? Que sea muy popular, o se da incluso con un director de cine, todo eso está bien, trasciende. Pero en general con los poetas no ocurre eso. Sí, claro. No ocurre que vaya un poeta caminando por la calle y la gente diga, ahí va el indio Naborí, un niño, ese es el indio Naborí. Eso en general no ocurre, claro, ¿no? Con un poeta. Y que la gente se pare, lo mismo obreros, que taxistas, que campesinos, que militares, todo, era todo un cariño, un amor sincero hacia un hombre que no solo se quedaba en el amor, trascendía. Se saben todavía sus poemas. Sus poemas épicos, se lo saben los niños. Y entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto? Por eso me era imposible, en esto que me preguntaba, era lo que te decía al inicio de la entrevista. Me enfrenté ante el cariño del padre, del padrazo que te decía, y me enfrenté al gran poeta en un mismo libro. Había que, sacarlo a los dos de la mejor manera, que por lo menos la mejor que yo podía, ¿no? Con toda modestia, lo mejor que pude, siendo fiel al amor que le tenía y al mismo tiempo a la admiración que le tenía, que le tengo como hombre de letra. Y fue una contradicción donde se unían todas estas cosas que te he dicho. Decía, ¿qué van a pensar ahora los que siempre me han dicho? Bueno, sí, tus novelas son buenas, sí, la gente las lee, bueno, sí, más o menos. Algunos cuentos han trascendido, sí, está bien, pero el indio Naborí, y ahí se iban por el indio Naborí. Bueno, entonces, ¿qué pensarán ahora los que me decían eso? Que estoy hablando ahora del indio Naborí. ¿A dónde van? ¿Cómo van a arreglar el tema ahora? Y yo pienso que sí, que muchos de ellos aplaudieron también la publicación del libro. Pienso que hay un consenso general de aceptación a la obra publicada y al rescate de la memoria de un hombre que pienso yo que es sinónimo de identidad nacional en Cuba, quien necesite, y te lo digo con el corazón a flor de pecho, quien necesite sentirse cubano, o quien dude en algún momento de su condición de cubano, puede reaccionar positivamente si se acerca a la obra y a la vida del indio Naborí. Y es precisamente, tal vez, la moraleja de este libro: acérquense a él para que se sientan cubanos. Mira qué maravilla, porque yo creo que lo que logró tu papá fue justamente, como lo mencionas, darle voz al pueblo cubano. Así mismo. Y yo creo que eso es algo muy complicado, pero lo complicado lo hace algo exquisito y algo digno de absoluta admiración.
Me gustaría que nos contaras un poquito, Fidel, acerca de por qué dividir el libro en periodos. Lo haces muy lindo en el libro. Lo divides en periodos y que nos explicaras un poquito esa dinámica. ¿Cómo decides hacer esta división de los periodos que finalmente, como bien mencionas en el libro, son 66 años de historia de tu padre, de la obra de tu padre? Y bueno, algo maravilloso que es digno de destacar es que a través del libro das la visión del hombre, pero a la par del hombre, de la historia del hombre, la historia del poeta. Sí, fíjate, la idea de hacerlo por periodos, por eso son los periodos creativos del Indio Naborí, tienen que ver precisamente con las emociones. Él fue un hombre que por periodos vivió intensas emociones y todas esas emociones las plasmó en versos. Entonces, yo pienso que fue acertado, fue sincrónico y no anacrónico el hecho de escoger esta forma de desarrollar el libro, porque él fue así. Tenía que ser así. Tenía que ser así, tenía que ser así. Y uno se va dando cuenta, por ejemplo, el primer periodo que va de 1939 al 50, es donde se publican sus 3 primeros libros. Para él significó mucho entrar en el mundo de la palabra escrita, aunque de hecho ya él hacía literatura desde la poesía oral, de eso no tengo duda. Uno asocia de inmediato la palabra literatura con la palabra escrita, pero cuando suceden hechos relevantes, como el que ocurrió con él y la poesía oral, es decir, el verso improvisado, uno se da cuenta que en casos específicos, exclusivos, se puede hacer palabra escrita también desde el oral, es decir, literatura desde el oral. Y eso había que marcarlo, esos 3 periodos habían que marcarlo. Había que marcar en ese periodo, en ese primer periodo, el matrimonio con mi mamá. Después viene el segundo periodo, que es 50-58, que digamos que es donde él se consagra, como que entra al Parnaso de las letras cubanas, se consagra como gran poeta, ya utilizando todas las formas estróficas, herencia de la poesía española, se convierte en un poeta que había hecho desde lo oculto, había trabajado desde lo oculto el molde estrófico de la décima, que se había convertido en un molde popular, lo había trabajado y lo había renovado. En 1955 yo cierro esa época de la renovación de la décima, cantada y escrita en Hispanoamérica, no solo en Cuba. Él le puso, la remozó, la renovó a la estrofa de origen español. Otro hecho que como una consolidación. Otro hecho que ocurre importante es la muerte del niño, de Noel, su primer hijo. Ocurre en 1954. El niño tenía 4 años. Entonces, para él fue un golpe. Escribe uno de sus mejores libros, también de la emoción, que se llama La fuga del ángel. ¿A dónde fuiste? Bueno, desde el título. ¿A dónde fuiste, ángel mío, en tu última travesura? Tal vez quiso tu ternura mudarse, para el rocío te fuiste, y como en el río un pétalo de alelí, has dejado tras de ti una estela de cariño. Recuerdo que, como un niño sin cuerpo, va junto a mí. Eres pues un niño abstracto, que vienes cuando te invoco, vida intocable que toco en una ilusión del tacto. Te veo vivo y exacto andando a mi alrededor, y escucho tu voz, rumor como de ala que se aleja. Qué zumbido sin abeja, qué trino sin ruiseñor. Entonces había que marcarlo ahí. Después viene el periodo del triunfo de la Revolución Cubana. Mi padre fue un hombre seriamente comprometido con la justicia social en Cuba, con la causa de los más humildes. La revolución no le llegó a él por una coyuntura histórica, él llegó con la revolución, es un hacedor de la Revolución Cubana. Entonces ese periodo también había que marcarlo, digamos, la consolidación ya en las multitudes de una poesía que él venía haciendo,
era una poesía política, épica, desde 1939, desde que tenía 17 años la venía haciendo. Pero eso se multiplica en las masas con el triunfo de la revolución. Hay grandes poemas políticos que se conservan en la memoria popular de Cuba, la marcha triunfal del ejército rebelde, era la mañana de la Santa Ana, la elegía de los zapaticos blancos. Son poemas memorables, escritos incluso a veces en formas estróficas complejas, donde combinan arte mayor y arte menor, sílabas cortas y sílabas largas, hace un juego ahí con las extensiones de los versos bien interesantes, que había que estudiar más, incluso más de lo que está estudiado ahí en mi libro. Y después viene un periodo para mí importantísimo, pero en ese periodo del triunfo de la revolución, del 59 al 72, que él multiplica su acción popular en las masas, los poemas de tribuna, al mismo tiempo silencia su vena autobiográfica, esta que te decía, de cantar al hijo fallecido, esa más íntima, padre, la más íntima, la vivencial, esa la silencia, y lo rompe ya en la década del 70, en 1973, con un libro medular en la poesía cubana, de poesía libre, que se llama Entre y perdone usted. Por eso ese otro espacio. Ese es otro periodo marcado. Y así, después, cuando llega la década de los 80, bueno, ya es un hombre bastante, yo te diría, no era tan mayor, pero él se sentía mayor, ¿no? En 1980 escribe una serie de sonetos, como una parte consciente del crepúsculo, donde hay un soneto que dice: vendrá mi muerte ciega para el llanto, me llevará, y el mundo en que he vivido se olvidará de mí, pero no tanto como yo mismo, que seré el olvido. Olvidaré mis muertos y mi canto, olvidaré tu amor siempre encendido, olvidaré a mis hijos y el encanto de nuestra casa con calor de nido, olvidaré al amigo que más quiero, olvidaré a los héroes que vinieron, olvidaré a las palmas que despiden al sol, olvidaré toda la historia. No me duele morir y que me olviden, sino morir y no tener memoria. Eso parece escrito por un poeta, en primer lugar, que se está muriendo y que tiene 80 años, que no era el caso de él. Sí, claro. No era tan, ahí tenía unos 62 años por ahí, todavía era un hombre joven, pero sentía, él por dentro venía con la tristeza de las enfermedades, como si presintiera. Yo recuerdo un poema de él de los años 80 y tanto, que había un verso que decía: ensayando la noche de ser ciego, como si se imaginara que se iba a quedar ciego, iba a pasar. Y se quedó ciego. Ya cuando tenía 65 años, estaba ciego. Entonces es complejo todo el proceso que se da, y entonces la división por periodos creativos también se da porque a veces le sucedían cosas personales que se convertían después en literatura, como el caso de la vejez, como el caso de la ceguera, como el caso de la operación del corazón, ¿no? Tuvo una gran operación del corazón a los 70 años, ya en la década del 90, tenía en el año 1993, que tenía, nadie contaba con él, le hicieron 4 bypass a corazón abierto, muy compleja la operación, y salió y vivió 13 años más. Es decir, dices que le da la vida una próroga, me encantó que lo se merecía una prórroga y se la dio. Entonces y eso también está cantado, es decir, a veces se une el hecho de su propia vida con la aparición de un libro. En el caso de la ceguera fue un libro que se llama Con tus ojos míos. Le decían a mi mamá: estoy leyendo con tus ojos míos los poemas que Borges escribió con la mano de otra mujer. A ella y a ti doy gracias por este sol de la noche en mis tinieblas. Es decir, eso también lo cantó, el dolor de quedarse ciego. Y así van pasando hechos hasta que llega a la década ya del 2000 al 2005, que publica una serie de libros que resumen un poco toda su obra, como si presintiera que el final estaba cerca. Y al final del libro, por eso en el final del libro yo afirmo que el indio Naborí no murió cuando le tocaba, murió cuando él quiso, porque ya estaba cumplido el objetivo de su vida. Su misión ya había cumplido, ya estaba cumplida. Y entonces,
por ahí viene eso. Por eso son los periodos creativos, que en todos ellos te vas a encontrar momentos emotivos convertidos en literatura. Desde el principio, la muerte del padre, la muerte del hijo, el triunfo de la revolución, y así, entre y perdone usted, y hasta que llegas al final, hasta la... Qué maravilla, Fidel. Realmente me has conmovido muchísimo, porque esta visión que nos das, yo creo que al mundo actualmente le hace falta eso, la poesía, realmente el pensar como con estas ideas de la poesía, porque esa sensibilidad bien nos hace falta en este momento en el mundo. Y sin duda el escucharla, o sea, a veces pareciera que la poesía cae en desuso, y es algo que deberíamos tener en nuestro día a día. Sí. Sin duda tiene que ser así, y yo creo que particularmente esta visión que tu padre regala a través de ustedes hoy en día también, porque ustedes tienen esta filosofía de convertir incluso el momento más trágico en poesía, y yo creo que eso es una misión difícil de cumplir, porque hay tantas razones por las cuales de repente caer en la vida, que podrías quedarte ahí, y él decidía no, o sea, incluso en los momentos más terribles de su vida, en los que le significaron un reto, él los convertía en poesía, y eso yo creo que es algo admirable, y sin duda ha sido una herencia para ustedes, el hecho de que también ustedes hoy en día sigan proyectando eso, y que vengan aquí personas como tú, y que nos transmitas esa paz y esa tranquilidad de decir, aún en el momento más duro hay que hacer poesía. Sí, incluso en el caso del Indio Naborí, fíjate, hay una realidad que a mí me conmueve siempre, que está presente en todos estos periodos, que es que nunca renegó su esencia, siempre fue el mismo. Orgulloso. No obstante ser el poeta más popular, más aclamado, más querido, más recitado. Incluso su poema La Marcha Triunfal del Ejército Rebelde es el poema más reproducido en la historia de la literatura cubana, en Cuba. Es decir, no obstante toda esa gloria merecida que podía tener una persona, él la mantenía, nunca dejó de recibir a nadie, al más importante y al menos importante. Cualquiera que llegaba a leerle un poema, él lo escuchaba, lo aconsejaba. Era un ejemplo de lo que debe ser la modestia, la sencillez de un gran hombre. En estos tiempos de egocentrismo, de mediocridad, de frivolidad que nos envuelven. Incluso hay y eso logró atraparlo en un poema que yo lo digo siempre porque me conmueve, y tiene que ver con su raíz cubana, con su apego a Cuba, con no hacer concesiones de principio, no dejarse confundir, no aliarse con la maldición y los hombres mediocres. Es decir, y dice así: blanco caminito abierto entre la crecida malva, de ti partí con el alba hacia un horizonte incierto. En mi andar he descubierto más de una avenida hermosa, con trino, laurel y rosa, pero nunca me sentí tan del aire como en ti, detrás de una mariposa. Y era el caminito de su casa, era el caminito de donde salió y al que siempre regresó. Entonces, bueno, son cosas que si te conmueven a ti, imagínate cómo por supuesto, a la familia. Por supuesto. Y nosotros tratamos de que en la familia no se pierdan estas cosas, no se pierda digamos, la maravilla de haber tenido un horcón principal como él, ¿no? Y eso trato de transmitírselo lo más que puedo a mis hijos y a todos los muchachos, a los jóvenes. Que eso es algo muy lindo de tu libro, te diriges mucho a los jóvenes. Claro, por eso te decía, él es una persona que donde se respira la cubanía. ¿Qué es la cubanía? Si yo tendría que explicar el significado de la cubanía es el Indio Naborí, que viene desde el seudónimo. Fíjate, el seudónimo de Indio Naborí se lo puso él mismo cuando tenía 17 años. 17 años, 1939, en un programa de radio
donde la convocatoria era para que asistieran poetas, era una competencia radial. Y todos los poetas que asistieron, pues se pusieron el seudónimo de caciques. El cacique de aquí, el cacique de allá, el cacique de más allá. Y cuando él se presenta, de pura casualidad, con 17 años, le dicen que tiene que ponerse un seudónimo. Y él ve los seudónimos y dice, bueno, pero aquí todos son caciques y son mayores que yo. Es decir, yo dentro de estos caciques soy el indio. Yo soy un indio, no un cacique. El cacique era el jefe de los, en los la taínos, escala, ¿no? En la escala jerárquica de los indios taínos. Y dentro de los taínos, los más humildes, los que elaboraban la tierra, los más, digamos, sencillos, eran los naboríes. Y él se pone indio naborí, haciéndole honores a esos indios. Dándole voz. Dándole voz. Y si algún mérito tiene eso, si tiene mérito el hecho de haberse auto llamado indio naborí, yo le veo más mérito todavía el haberlo mantenido durante toda la vida. Por supuesto. No importa los honores, no importa las universidades, no importa nada. No cambió su esencia. Sigo siendo el indio naborí. Qué belleza. Fidel, es una pena porque ya se nos acabó el tiempo. ¿No viste qué rápido? Pero sí, es siempre una pena que se pase el tiempo volando, y más cuando nos has regalado una tarde maravillosa. Yo quiero agradecerte de parte desde los libros y de todo el auditorio el habernos pintado hoy desde los libros de poesía y de una visión tan positiva. Gracias muchísimas gracias. Nuevamente, me ha encantado la entrevista. Ha sido un placer la conversación. Muchas gracias. Pues serás bienvenido siempre. Muchas tendrás muchas cosas que contarnos, muchas anécdotas. Muchas gracias. Y pues mil gracias, mil gracias. Y amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Hasta luego.